Después de 5 años de ausencia, una mujer regresa a su pueblo para descubrir que sus padres han fallecido y su hermano lo ha heredado todo. Cuando encuentra una misteriosa moneda y una carta que revelan secretos familiares enterrados por generaciones, el pasado sale a la luz de manera abrumadora y las vidas de todos se transforman para siempre de maneras que nadie podría haber previsto. Una historia de redención, reconciliación y justicia que atravesó generaciones. Prepárate porque esta historia tocará tu corazón. Suscríbete al canal, dale like a este video y comenta desde dónde lo estás viendo. El polvo se elevaba como una cortina dorada, mientras Elena Castillo recorría el camino hacia Santa Rosa de los Llanos. Después de 5 años ausente, regresaba a su pueblo natal tras recibir la llamada de Carmela, la antigua ama de llaves. Sus padres habían sufrido un grave accidente. A veces lo que huimos no es de un lugar, sino de quienes fuimos en él, pensó mientras contemplaba el campanario de la iglesia que se dibujaba contra el cielo rojizo del atardecer. En su mente resonaban las palabras entrecortadas de aquella llamada y la culpa por los años de distancia autoimpuesta. Como profesora de literatura en la capital, había construido una vida independiente, lejos de las expectativas familiares y de la sombra constante de su hermano menor, el favorito indiscutible de su padre. El pueblo parecía congelado en el tiempo. Algunas personas la reconocieron y la saludaron con esa mezcla de cordialidad y curiosidad propia de las comunidades pequeñas. Elena respondió con gestos automáticos, concentrada en prepararse para lo que vendría. La fachada blanca del hospital brillaba bajo el sol matutino cuando Elena cruzó sus puertas. En la recepción, la mirada compasiva de la enfermera lo dijo todo antes que las palabras. «Señorita Castillo, lo siento mucho. El director quiere hablar con usted». Los minutos siguientes transcurrieron como en una película mal editada. El director, un hombre calvo con gafas metálicas, le comunicó que sus padres habían fallecido la noche anterior. No hubo lágrimas inmediatas, solo un vacío expandiéndose en su pecho. «Mi hermano». «¿Alguien ha avisado a Mateo?», preguntó finalmente. «Llegó anoche desde México». Al salir del despacho, Elena divisó a su hermano en el pasillo. 5 años habían dejado huella en ambos. Mateo, ahora con 30 años, vestía un traje impecable y su mirada calculadora evaluaba la situación como siempre lo hacía. «Elena», dijo con frialdad, «has tardado en llegar». «Vine tan pronto como me enteré, Mateo». El silencio entre ellos pesaba con todas las conversaciones pendientes y heridas sin cicatrizar. «El notario nos espera mañana a las 11», dijo finalmente Mateo. «Hay asuntos que resolver». No había rastro del niño que alguna vez había corrido tras ella por los campos de la hacienda Las Margaritas. Elena asintió, recordando por qué había tardado tanto en regresar. El funeral reunió a todo Santa Rosa. Bajo los cipreses del cementerio, Elena permanecía erguida junto a la tumba familiar, recibiendo condolencias con gesto austero, mientras Mateo aceptaba abrazos y palabras de consuelo con estudiada solemnidad. «Tu padre estaría orgulloso de cómo has manejado todo», comentó don Pedro Valenzuela, propietario de las tierras vecinas, a Mateo. Siempre dijo que seguiría sus pasos. Elena notó cómo su hermano se erguía, complacido. Siempre había sido así. Mateo, el heredero natural. Ella, la hija que había elegido libros en lugar de tractores. Al otro lado del cementerio, una figura captó su atención. Gabriel Morales la observaba desde la distancia, su antiguo amor de juventud. El tiempo había favorecido sus rasgos, añadiendo algunas canas prematuras a sus sienes que contrastaban con sus ojos verdes intensos. Cuando sus miradas se cruzaron, algo se removió en su interior. No era amor, esa llama se había extinguido, sino la nostalgia de lo que pudo haber sido en circunstancias diferentes. «Lamento tu pérdida», dijo Carmela acercándose. «Tus padres te querían, a su manera». Elena asintió, incapaz de responder. La afirmación parecía más una fórmula que una verdad. «Deberías pasar por mi casa más tarde», continuó Carmela. «Hay cosas que deberías saber, cosas que tus padres nunca pudieron decirte». Antes de que Elena pudiera preguntar,
¿A qué se refería Mateo? Se acercó, rodeando sus hombros con un gesto falsamente fraternal. «Es hora de irnos», dijo con firmeza. «Mañana será un día importante». El despacho del notario Ortega olía a madera vieja y papel archivado. Elena se sentó frente al escritorio de caoba, consciente de la mirada impaciente de Mateo desde el sillón contiguo. «Procederé a la lectura del testamento conjunto de don Roberto y doña Mercedes Castillo», anunció el notario, desplegando un documento sellado. Comenzó a enumerar las propiedades. La hacienda Las Margaritas, con sus 300 hectáreas de tierras. Fértiles, la casa del pueblo. Cuentas bancarias, acciones, joyas familiares. Un imperio rural construido por generaciones. Respecto a la distribución, continuó, a nuestro hijo Mateo Roberto Castillo, heredero del apellido y continuador de nuestro legado, le dejamos la totalidad de nuestras propiedades, cuentas, inversiones y bienes muebles. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La habitación pareció girar momentáneamente. A nuestra hija Elena Mercedes Castillo, escuchó finalmente, le dejamos €1, contenido en el sobre adjunto, junto con nuestra bendición y el deseo de que encuentre su camino en la vida que ha elegido lejos de nosotros. Un silencio denso cayó sobre la habitación. Elena permaneció inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. €1. Una simple moneda. Esa era toda su herencia. El notario extrajo un pequeño sobresellado y lo deslizó hacia Elena. Hay algo más. Una carta personal que debía entregarle junto con su parte. Con dedos temblorosos, Elena abrió el sobre. Dentro había una moneda de €1 y un papel doblado con la caligrafía de su madre. Elena, el valor de las cosas no siempre se mide en dinero. A veces lo más valioso está en lo que no se ve a simple vista. Sigue la pista. Con amor, mamá. La brevedad y enigma del mensaje la desconcertaron. Levantó la mirada hacia el notario, quien simplemente se encogió de hombros. Mateo se puso de pie estirando su impecable traje. «Bueno, eso concluye nuestros asuntos», dijo con una sonrisa apenas disimulada. «¿Hasta cuándo te quedarás en el pueblo, Elena?» La pregunta llevaba implícita otra. «¿Cuándo te irás?» Elena lo miró directamente. «Voy a quedarme un tiempo, Mateo. Hay cosas que necesito entender». La sonrisa de su hermano se congeló. «Como quieras», respondió con frialdad. «Pero la hacienda es mía ahora, no lo olvides». La casa de Carmela, en las afueras del pueblo, se convirtió en el refugio de Elena. La antigua ama de llaves la recibió con un abrazo que olía a hierbas y pan recién horneado. «Te estaba esperando, niña Elena», dijo, guiándola al interior, de la modesta vivienda de adobe blanco. Mientras preparaba té de hierbabuena, Carmela observó la moneda que Elena sacó de su bolsillo. €1, dijo Elena amargamente. «Eso es todo lo que mis padres consideraron que merecía». «¿Y la carta?», preguntó Carmela. «¿Venía con una carta?» Elena le mostró el mensaje críptico. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro arrugado de la anciana. «Tu madre siempre jugando con acertijos. ¿Sabes a qué se refiere?» Carmela negó con la cabeza, pero sus ojos decían otra cosa. «No me corresponde revelar esas cosas, pero puedo decirte que tu madre guardaba muchos secretos y que las apariencias en la familia Castillo nunca fueron lo que parecían». La puerta se abrió y entró un joven de unos 20 años. «Ah, Francisco, llegas justo a tiempo», dijo Carmela. «Te presento a Elena Castillo. Este es mi nieto. Trabaja en la iglesia con el padre Ignacio y estudia Derecho en Valparaíso». «Justamente necesito un consejo legal», dijo Elena. «¿Conoces algún abogado en el pueblo?» «El único con experiencia en herencias es Gabriel Morales», respondió Francisco. «Tiene su despacho junto a la plaza». El nombre cayó como una piedra en el estómago de Elena. El destino parecía empeñado en reunirlos. «Puedo concertarle una cita», ofreció Francisco. «Trabajo en su despacho por las mañanas». Elena miró la moneda en su mano, pensando en la enigmática carta. «Sí», respondió finalmente. «Me gustaría hablar con él lo antes posible». El despacho de Gabriel ocupaba el segundo piso de un edificio colonial frente a la plaza.
Cuando Elena entró, él estaba junto a la ventana contemplando el bullicio matutino. «Elena», dijo simplemente extendiendo la mano, «Francisco me comentó que querías verme». El contacto fue breve pero cargado de electricidad, un recordatorio de todo lo compartido y perdido. «Necesito ayuda legal», respondió Elena manteniendo un tono profesional. «Es sobre el testamento de mis padres». Gabriel asintió, indicándole que tomara asiento. «Sí, he oído hablar de ello. Lo siento mucho, no solo por tus padres, sino por cómo se ha manejado todo». «¿A qué te refieres?» «Este es un pueblo pequeño. Sé que te han dejado prácticamente desheredada, lo cual es inusual, considerando que eras la primogénita». Elena mostró la moneda y la carta. 1 euro y un acertijo. «Esa es toda mi herencia». Mientras Gabriel leía, Elena observó cómo los años lo habían favorecido. El niño que trepaba árboles con ella se había convertido en un hombre respetable. «Interesante», murmuró Gabriel. «Tu madre siempre fue enigmática. Me recuerda a cuando nos ponía acertijos de niños». Elena sintió nostalgia por aquellos raros momentos de cercanía con su madre. «¿Crees que hay algo más en el testamento? ¿Algo que Mateo o el notario puedan estar ocultando?» «Es posible. Los testamentos pueden contener cláusulas ocultas. Puedo investigar y hacer algunas preguntas discretas al notario». «Te lo agradecería, pero no tengo cómo pagarte». Gabriel levantó una mano interrumpiéndola. «No se trata de dinero, Elena. Se trata de hacer lo correcto. Además», añadió con una sonrisa leve, «digamos que es una deuda pendiente por haberme dejado plantado hace 10 años». Elena sonrió a su vez, agradecida por el tono ligero que aliviaba la tensión. «¿Hasta cuándo te quedarás en Santa Rosa?», preguntó Gabriel. «No lo sé. Tengo la sensación de que hay algo importante que debo descubrir aquí». «Entonces tenemos tiempo», dijo guardando la carta y devolviéndole la moneda. «Y si hay un misterio que resolver, no existe mejor momento que ahora, con la fiesta de la cosecha aproximándose». Esa tarde, ordenando sus pertenencias en casa de 1900 Carmela, Elena encontró un objeto que no recordaba haber empacado, una caja de música antigua con incrustaciones de nácar y un bailarín de porcelana. La reconoció de inmediato. Había pertenecido a su madre, quien la guardaba celosamente. «Carmela, tú pusiste esto en mi maleta». La anciana apareció desde la cocina. Al ver la caja, sus ojos se abrieron con sorpresa. «La caja de doña Mercedes. Tu madre me pidió que te la entregara si algo le ocurría». «A mí específicamente, no a Mateo». Carmela asintió. «Dijo que solo tú sabrías cómo abrirla correctamente». Elena frunció el ceño. La caja tenía un mecanismo simple. Bastaba girar la llave para que sonara. ¿A qué se refería su madre? Examinó la caja con detenimiento. Al girar la llave, comenzó a sonar para Elisa de Beethoven, pero el bailarín giraba irregularmente, como si algo obstruyera el mecanismo. Elena volteó la caja y notó una pequeña hendidura en la base. Al presionarla, el fondo se deslizó lateralmente, revelando un compartimento secreto con una llave antigua y un papel doblado. Era un mapa rudimentario de la hacienda Las Margaritas, con una X marcada en la biblioteca de la casa principal. «¿Qué significa esto, Carmela?» La anciana se sentó en la cama como vencida por el peso de un secreto largamente guardado. «Tu madre siempre supo que este día llegaría, que tendrías que descubrir la verdad por ti misma». «¿Qué verdad?» «La verdad sobre la hacienda. Las Margaritas no era originalmente propiedad de la familia de tu padre, como todos creen. Era de la familia Valverde, la familia de tu madre». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero todos saben que los Castillo han poseído esas tierras por generaciones. Eso es lo que tu abuelo Roberto quiso que creyeran. Cuando se casó con tu abuela Margarita Valverde, la única heredera, hizo que todos los documentos se transfirieran a su nombre. Era otro tiempo, niña. Las mujeres no poseían propiedades. Si lo que Carmela decía era cierto, significaba que la hacienda debería haber pasado a su madre, no a su padre. ¿Y esta llave? ¿Qué abre? Eso no lo sé, pero tu madre insistió en que te la entregara a ti, no a Mateo. Elena miró el mapa nuevamente. Tendría que entrar en la hacienda sin que Mateo lo supiera.
Con la ayuda de Francisco, quien se hizo pasar por un repartidor, Elena logró entrar a la hacienda mientras Mateo asistía a una reunión en Valparaíso. La casa permanecía igual, aunque con un aire de abandono. En la biblioteca, según el mapa, la X estaba marcada detrás del retrato del bisabuelo Castillo. Elena lo descolgó, revelando una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. La llave de la caja de música encajaba perfectamente. Dentro encontró documentos amarillentos y un diario encuadernado en cuero rojo. Los documentos eran escrituras de propiedad fechadas en 1892 que transferían la hacienda Las Margaritas a Margarita Valverde como dote matrimonial. Un segundo documento, fechado 2 años después, transfería la propiedad a Roberto Castillo, con una firma que parecía forzada. El diario revelaba la verdadera historia. Margarita había sido obligada a casarse con Roberto, un hombre ambicioso pero sin fortuna. Una vez casados, él asumió control total de la propiedad, negándole cualquier decisión. Las entradas más recientes, escritas por su madre, eran aún más reveladoras. Le he rogado a Roberto que no cometa con Elena el mismo error de excluirla por ser mujer. Pero su obsesión por mantener la hacienda en manos fuertes lo ciega. Sé que intentará dejárselo todo a Mateo, a pesar de su irresponsabilidad. Por eso he preparado este plan. Elena encontrará la verdad y lo que legítimamente le pertenece. Las últimas páginas mencionaban un tesoro familiar escondido durante la Revolución, con pistas que solo Elena podría seguir. El sonido de un motor la sobresaltó. A través de la ventana vio el automóvil de Mateo entrando en la propiedad. Guardó rápidamente el diario y los documentos más importantes, devolvió el resto a la caja fuerte y colgó el retrato. Cuando se disponía a salir, escuchó voces en el corredor. Mateo guiaba a un hombre de traje costoso. Le aseguro, señor Mendoza, que las tierras del sector norte son perfectas para su proyecto. Podemos cerrar el trato esta semana. Elena reconoció a Diego Mendoza, un empresario conocido por sus métodos agresivos. Necesito garantías, Castillo, respondió Mendoza. Hay rumores sobre problemas con su título de propiedad. Rumores infundados, aseguró Mateo. La hacienda ha pertenecido a los Castillo por generaciones. Cuando se alejaron, Elena escapó con los documentos. Su hermano estaba vendiendo partes de la hacienda, probablemente para pagar deudas. Y ahora ella tenía evidencia de que la propiedad ni siquiera debería ser legalmente suya. La fiesta de la cosecha transformó Santa Rosa en un gran carnaval. La plaza estaba decorada con guirnaldas y luces, puestos de comida bordeaban las calles, y una tarima central acogía los espectáculos. «Es bueno verte entre nosotros, Elena», dijo don Pedro Valenzuela, acercándose. «Es bueno estar de vuelta, aunque las circunstancias no sean las mejores. Lamento lo de tus padres, y también lo del testamento», añadió en voz baja. «No era lo que tu madre hubiera querido». «¿Conocía bien a mi madre? Crecimos juntos. Las familias Valverde y Valenzuela fueron vecinas por generaciones. De hecho, hubo un tiempo en que se pensó que yo me casaría con ella». «Don Pedro, ¿sabía usted que la hacienda originalmente pertenecía a los Valverde? Así que lo has descubierto. Mercedes siempre dijo que lo harías. Eras la única que se parecía a los Valverde, no solo en apariencia, sino en espíritu». Su conversación fue interrumpida por el alcalde, que daba inicio oficial a las festividades desde la tarima. Tras su discurso, invitó a los representantes de las haciendas para el brindis inaugural. Mateo tomó el micrófono con confianza. «Queridos amigos, es un honor representar a las Margaritas, continuando el legado de mi padre y de mi abuelo». Elena sintió indignación ante esta falsedad. «Este será un año de transformaciones», continuó Mateo. «Hemos firmado un acuerdo con Grupo Mendoza para desarrollar un complejo turístico en el sector norte, que traerá prosperidad y empleo a Santa Rosa». Algunos aplaudieron, pero muchos intercambiaron miradas de preocupación. «Y hablando de transformaciones», añadió con tono afilado, «quisiera aclarar ciertos rumores. Mi hermana Elena parece estar cuestionando la legitimidad de mi propiedad sobre las Margaritas». Las miradas se volvieron hacia ella. «Quiero dejar claro que el testamento de mis padres es legalmente inapelable.
Las Margaritas pertenece a los Castillo, no a los Valverde, y así seguirá siendo. La mención de los Valverde provocó confusión en la multitud, aunque los más ancianos intercambiaron miradas de reconocimiento. Elena, si has vuelto para reclamar lo que crees que te pertenece, reconsidéralo. No tienes caso, ni documentos, ni testigos. Solo el resentimiento de quien fue justamente desheredada. La humillación era completa. Elena quería desaparecer, pero entonces sintió una mano firme en su hombro. No estás sola, dijo Gabriel, apareciendo a su lado. Y Mateo no debería estar tan seguro de sus afirmaciones. Gabriel la condujo a su despacho, lejos de las miradas curiosas. ¿Cómo se enteró Mateo de los Valverde?, preguntó Elena, todavía conmocionada. Alguien debe haberle informado, pero eso no importa ahora. Gabriel extrajo una carpeta de su escritorio. Mientras investigabas, yo hacía mi parte en el juzgado. Solicité una copia certificada del testamento completo, no solo la versión que se leyó. ¿Y descubriste algo? El notario Ortega omitió una sección completa durante la lectura. Una sección que cambia todo. Le entregó el documento señalando un párrafo resaltado. A nuestra hija Elena Mercedes Castillo le dejamos €1, junto con una carta personal. En caso de que Elena decida seguir las instrucciones contenidas en dicha carta y recupere los documentos familiares a los que se hace referencia, se activará automáticamente la cláusula de reversión por la cual la propiedad de la hacienda, Las Margaritas, retornará a su línea original, tal como estipulan los documentos de la familia Valverde. Esto significa que tus padres, o al menos tu madre, dejaron una puerta abierta para que recuperaras tu herencia legítima. Pero Mateo ya ha vendido parte de las tierras, una venta que sería nula si se demuestra que no tenía derecho a realizarla, respondió Gabriel, mostrándole otro documento. Además, Mateo está endeudado hasta el cuello. Ha estado tomando préstamos con intereses altísimos, usando las Margaritas como garantía. Por eso la urgencia en vender a Mendoza. Exactamente. Podemos solicitar una medida cautelar que impida cualquier venta hasta que se resuelva la cuestión de la titularidad. Antes de que Elena pudiera responder, alguien golpeó urgentemente la puerta. Era Francisco, con el rostro pálido. «Señorita Elena, don Gabriel, ha habido un incendio en la hacienda Las Margaritas». Columnas de humo se elevaban sobre las Margaritas cuando llegaron. Las llamas, avivadas por el viento seco, habían consumido ya un sector de cultivos y amenazaban los graneros. Los trabajadores y vecinos formaban cadenas humanas pasando cubos de agua, mientras bomberos intentaban controlar el avance. A lo lejos, Elena vio a Mateo dando órdenes frenéticas. Sus ojos se fijaron en la casa principal, todavía intacta pero cerca del fuego. Allí quedaban documentos importantes que no había podido llevarse. «Tengo que entrar», dijo repentinamente. Gabriel intentó detenerla, pero Elena ya se dirigía hacia la casa, rodeando el área donde el fuego era más intenso. Al llegar a la puerta trasera, encontró a varios hombres cargando muebles valiosos en una camioneta, dirigidos por Diego Mendoza. Aprovechando la confusión, Elena se escabulló dentro y fue directamente a la biblioteca. Abrió la caja fuerte y metió todos los documentos restantes en su bolso. «Sabía que vendrías por esto», dijo Mateo desde la puerta, su rostro manchado de hollín. «¿Provocaste tú el incendio?», preguntó Elena, retrocediendo. «¿Por qué destruiría mi propia hacienda? Fue un accidente. Pero resultó conveniente para Mendoza, que ahora quiere renegociar a la baja. Sé la verdad, Mateo, sobre la hacienda, sobre los Valverde, sobre tus deudas. ¿Y qué vas a hacer? ¿Presentar unos papeles viejos y esperar que te den la razón? Nadie creerá a la hija que abandonó a su familia». «Yo no abandoné a nadie», respondió Elena. «Simplemente elegí un camino propio, no el que papá había trazado para mí». Mateo pareció deflactarse ligeramente. «Eras la favorita de mamá, ¿sabes? Mientras que yo era solo el hijo que debía seguir los pasos de papá, sin preguntar, sin soñar». Esta confesión sorprendió a Elena. Siempre había asumido que Mateo disfrutaba ser el heredero aparente. Un crujido interrumpió la conversación. El fuego estaba más cerca de lo que pensaban. «Tenemos que salir de aquí», urgió Elena.
Ambos salieron entre el humo. Afuera, Gabriel corrió hacia Elena, abrazándola con alivio. «Los tengo», susurró ella. «Tengo todos los documentos». Mientras los bomberos luchaban contra el fuego, Elena observó a los trabajadores y vecinos que arriesgaban sus vidas por tierras que ni siquiera pertenecían realmente a la persona que les daba empleo. «Hay algo que debo hacer», dijo a Gabriel, entregándole su bolso. Elena se unió a la cadena humana, pasando cubos de agua completamente integrada en el esfuerzo colectivo. Desde la distancia notó que Mateo la observaba. Por un instante sus miradas se cruzaron. Luego, para sorpresa de todos, Mateo se quitó su chaqueta costosa y se unió también a la cadena. No intercambiaron palabras, pero algo había cambiado entre ellos. 3 días después, Elena revisaba los documentos rescatados en el despacho de Gabriel. Ahora tenían un caso sólido: las escrituras originales de los Valverde, la transferencia forzada a Roberto Castillo, el diario detallando la verdadera historia y la cláusula omitida del testamento. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era el notario Ortega, visiblemente nervioso. «He venido a hacer una confesión», anunció. «El testamento que leí no estaba completo. Omití deliberadamente la cláusula referente a la reversión de la propiedad». «¿Por qué lo hizo?», preguntó Elena. «Su hermano Mateo me lo solicitó. Me ofreció una suma considerable. El notario extrajo un sobre sellado de su maletín. Es el testamento original, completo, junto con la carta personal que sus padres dejaron para usted. Mateo me ordenó destruirla, pero no pude hacerlo». Elena leyó la carta de su madre. «Mi querida Elena, siempre fuiste la más valiente, la que cuestionaba. Por eso supe que serías la única capaz de descubrir la verdad y hacer lo correcto. Las Margaritas no es solo una propiedad, es un legado de mujeres fuertes, desde mi abuela Margarita hasta ti. Tu padre nunca entendió esto. Para él, la hacienda era un símbolo de poder. Mateo es como él. Lo quiero, pero en sus manos el legado Valverde se perdería. No por maldad, sino por una visión limitada. El tesorillo está escondido donde el agua se encuentra con la piedra, donde los árboles danzan con el viento. No es oro lo que encontrarás, sino algo mucho más valioso: la verdad completa sobre nuestra familia. Conozco tu corazón. Sé que harás lo correcto, no solo por ti o por el apellido Valverde, sino por todas las familias que dependen de las Margaritas. Con todo mi amor, mamá». «¿Qué harás ahora?», preguntó Gabriel. «Voy a hablar con Mateo», respondió Elena. «Es hora de que los Castillo y los Valverde hagan las paces». Elena encontró a Mateo en el cementerio, frente a la tumba de sus padres. Había envejecido años en días. Su rostro mostraba signos de derrota. «Nunca quise que llegáramos a esto», dijo él sin volverse, consciente de su presencia. Pero no sabía qué más hacer. Elena se sentó a su lado en el banco de piedra. «¿Por qué no hablaste conmigo? ¿Por qué recurrir al engaño?». «Porque tenía miedo», confesó Mateo. «Las deudas se acumulaban. Los prestamistas me amenazaban. Y luego descubrí los documentos de mamá. Supe que si regresabas y los encontrabas, lo perdería todo». «¿Encontraste la caja fuerte?». «Hace 1 año, justo después de que papá y mamá cambiaran su testamento. Escuché a mamá hablar con Carmela sobre asegurar el legado Valverde. No entendí entonces, pero cuando murieron y revisé sus papeles, encontré referencias a los documentos originales. Me asusté. La hacienda era todo lo que tenía». Elena observó el perfil de su hermano, reconociendo por primera vez su vulnerabilidad. «Las apuestas empezaron como un pasatiempo», continuó Mateo, «pero se convirtieron en una adicción. Cuando papá se enteró, amenazó con desheredarme. Para demostrarle que podía ser responsable, pedí préstamos y compré más tierras al norte. Fue una mala inversión. Los préstamos se convirtieron en deudas imposibles. Por eso vendiste a Mendoza. Era mi única salida. No sabía que mamá había dejado esa cláusula en el testamento. Cuando el notario me lo mostró, le pagué para que la omitiera». Elena sacó de su bolso los documentos de la caja fuerte y se los mostró. Según estos papeles, las Margaritas nunca debió ser exclusivamente de los Castillo. El abuelo Roberto se aprovechó de las leyes de la época
para despojar a la abuela Margarita. Mateo los examinó en silencio. No lo sabía, murmuró finalmente. Papá siempre habló de la hacienda como si hubiera estado en manos de los Castillo desde tiempos inmemoriales. Él probablemente tampoco lo sabía. El abuelo debió mantener el secreto. ¿Qué vas a hacer ahora, Elena? ¿Llevarás esto ante un juez? Elena contempló las tumbas de sus padres, pensando en las palabras de su madre. No quiero destruirte, Mateo. Pero tampoco puedo permitir que Las Margaritas se convierta en un complejo turístico que acabará con el sustento de tantas familias. Ya es tarde, firmé un contrato con Mendoza, que puede anularse si demuestro que no tenías derecho a vender. Mateo pasó una mano por su rostro cansado. Estoy arruinado de todas formas. Los prestamistas vendrán a cobrar pronto. Si no les pago, no sé lo que harán. Una idea comenzó a formarse en la mente de Elena. Una solución que podría honrar el deseo de su madre y salvar tanto la hacienda como a su hermano. Creo que sé dónde está el tesorillo del que habla mamá en su carta, dijo levantándose. Y creo que podría ser la solución a todos nuestros problemas. Junto al arroyo que marcaba el límite oriental de Las Margaritas, había una formación rocosa que los lugareños llamaban la Piedra Danzante. Rodeada de álamos que se mecían constantemente con la brisa, creaba la ilusión de árboles danzando con el viento. Elena, Mateo y Gabriel llegaron al amanecer. Siguiendo la intuición de Elena, buscaron entre las rocas hasta encontrar una pequeña abertura casi invisible, sellada con una piedra plana. Donde el agua se encuentra con la piedra, donde los árboles danzan con el viento, recitó Elena. Este debe ser el lugar. Removieron la piedra y descubrieron un hueco profundo. En su interior había un cofre metálico, oxidado por los años pero intacto. La llave de la caja de música lo abrió. Dentro no había oro ni joyas, sino un conjunto de documentos antiguos, fotografías sepia, cartas amarillentas y un medallón de plata con el escudo de los Valverde. Entre los papeles había escrituras originales que demostraban que las tierras habían pertenecido a los Valverde desde la época colonial, concedidas por servicios a la corona. También había un testamento de Joaquín Valverde especificando que las tierras debían permanecer siempre en la familia, independientemente de matrimonios o alianzas. Con esto, no solo podemos anular la venta a Mendoza, sino también establecer claramente la línea de sucesión Valverde, explicó Gabriel, examinando los documentos. Pero lo más valioso era un diario de Margarita Valverde que revelaba la ubicación de una segunda bóveda, enterrada bajo el roble centenario del patio principal. Esa misma tarde, los tres desenterraron el segundo cofre. Este contenía lo que realmente podía considerarse un tesoro: monedas de oro de la época colonial, joyas, familiares y títulos de inversiones en el Banco Nacional, que aunque antiguos, seguían siendo válidos. Esto debe valer una fortuna, murmuró Mateo sosteniendo una moneda de oro. Lo suficiente para pagar tus deudas y mantener la hacienda funcionando, respondió Elena. Durante días, trabajaron con un perito evaluador de confianza de Gabriel, quien confirmó que el valor del tesoro superaba con creces las deudas de Mateo. También contactaron a un abogado especializado en derecho de propiedad histórica, que validó los documentos de los Valverde. La noche antes de presentar oficialmente los descubrimientos, Elena y Mateo se reunieron en el porche de la casa principal, contemplando los campos que se extendían bajo la luz de la luna. He estado pensando, dijo Elena finalmente. Quizás existe una solución que honre tanto a los Castillo como a los Valverde. ¿Qué propones? Podemos establecer una sociedad familiar. Las tierras volverán oficialmente a la línea Valverde, pero serán administradas conjuntamente por ambos. El tesoro cubrirá tus deudas y financiará mejoras en la hacienda. No para convertirla en un resort turístico, sino para hacerla más productiva y sostenible. Mateo guardó silencio, considerando la propuesta. ¿Por qué harías eso por mí, después de cómo te traté? Porque eres mi hermano, y porque mamá tenía razón. Las Margaritas no pertenece a una persona, sino a todas las familias que dependen de ella, incluida la nuestra. Mateo extendió su mano. Acepto tu propuesta,
Hermana, es tiempo de que los Castillo y los Valverde trabajen juntos. Cuando se estrecharon las manos, Elena sintió que un ciclo se cerraba. El real que había recibido como herencia aparente se había convertido en el catalizador de un descubrimiento mucho más valioso que cualquier fortuna material: la verdad sobre su familia y la reconciliación con su hermano. Un mes después, durante la celebración de la reconstrucción tras el incendio, Elena observaba desde el porche cómo los trabajadores y sus familias compartían comida y música en el patio de la hacienda. Mateo, sobrio por primera vez en años, explicaba a los niños cómo funcionaban los sistemas de irrigación mejorados. Gabriel se acercó ofreciéndole una taza de café. ¿Satisfecha con el resultado? Elena sonrió, sintiendo la presencia invisible pero reconfortante de su madre. €1 por el destino de toda una familia. Creo que fue la mejor inversión que alguien podría hacer. En su bolsillo, la moneda que había recibido en la notaría descansaba junto a un anillo que Gabriel le había ofrecido esa mañana, símbolos ambos de que los finales pueden ser también principios, y que el verdadero valor de una herencia no se mide en propiedades o dinero, sino en la capacidad de sanar las heridas del pasado y construir un futuro mejor. Si te gustó, dale like al video, suscríbete al canal y no te pierdas la próxima historia.